En los últimos días del siglo XV, cuando Roma era un hervidero de ambiciones, intrigas y secretos, emergió una figura que pronto dominaría todos los rincones del poder eclesiástico: Rodrigo Borgia. Proveniente de una familia valenciana que ya había tenido un papa en sus filas, Rodrigo era un hombre de mundo, refinado, astuto, conocedor como pocos de las pasiones humanas. Su talento para la política y su implacable voluntad de ascenso le llevaron a ser nombrado cardenal, y después, tras años de maniobras hábiles, en 1492 alcanzó la cumbre. Fue elegido papa con el nombre de Alejandro VI. Pero Alejandro VI no se parecía en nada a la imagen de santidad que se esperaba del sucesor de San Pedro. Lejos de eso, su pontificado estuvo marcado por un deseo desbordante de fortalecer a su propia familia, los Borgia, en una Italia dividida en pequeños reinos, señorías y ciudades-estado enfrentadas entre sí. Para Alejandro, la Iglesia era una herramienta más, y la tiara papal, un símbolo de poder tan práctico como cualquier cetro real. Entre sus principales preocupaciones estaba asegurar un futuro brillante para sus hijos. Porque aunque oficialmente los papas debían llevar vida de castidad, Alejandro nunca ocultó la existencia de su prole. Sus hijos más famosos serían sin duda Cesare, Juan, Lucrecia y Jofré. Cada uno de ellos, a su manera, jugaría un papel crucial en la saga de los Borgia. Cesare era su predilecto. Inteligente, ambicioso y sin escrúpulos, había sido inicialmente destinado a la carrera eclesiástica, donde alcanzó rápidamente el rango de cardenal. Sin embargo, el espíritu guerrero de Cesare chocaba con la sotana, y pronto buscaría otros caminos para satisfacer su hambre de grandeza. Juan, en cambio, fue nombrado duque de Gandía y prometía ser el brazo armado de los Borgia en la península italiana, aunque sus habilidades militares dejaban mucho que desear. Lucrecia, la joya de la familia, sería el instrumento político perfecto. Joven, bella y perspicaz, sus matrimonios estarían diseñados como piezas en un tablero de ajedrez, alianzas calculadas para afianzar el poder de los Borgia. El ascenso de los Borgia fue vertiginoso. En pocos años, Alejandro VI consiguió colocar a sus hijos en posiciones de privilegio, creando nuevas alianzas a través de matrimonios estratégicos y utilizando los recursos del papado como si fueran patrimonio familiar. No había ciudad, noble o ejército que no pudiera ser comprado, chantajeado o derrotado si se interponía en sus planes. No obstante, la ambición de los Borgia no pasó desapercibida. A su alrededor crecían las enemistades, los rumores y los escándalos. Se decía que Alejandro vendía cargos eclesiásticos al mejor postor, que los banquetes de los Borgia rivalizaban con los excesos de los antiguos emperadores romanos, que la propia Lucrecia participaba en intrigas y que su inocencia era tan dudosa como la virtud de sus hermanos. Pero a Alejandro poco le importaban las habladurías. Él veía en sus hijos la continuidad de su legado. Para él, los medios se justificaban si servían a la gloria de los Borgia. La Roma de entonces, corrupta y sedienta de poder, era el escenario ideal para su audaz y peligrosa partida de ajedrez. El juego apenas comenzaba. Mientras Alejandro VI consolidaba su poder en Roma, los caminos de sus hijos empezaban a bifurcarse de maneras inesperadas. El primero en sufrir las consecuencias de los oscuros juegos de poder fue Juan, duque de Gandía. Su ascenso había sido rápido y para muchos inmerecido. Juan carecía de la astucia de Cesare o de la inteligencia política de su padre. Se mostraba imprudente, arrogante y se había granjeado enemigos poderosos tanto dentro como fuera del círculo papal. Una noche de 1497, tras asistir a una cena en casa de su madre, Juan desapareció misteriosamente. Días después, su cuerpo fue encontrado en las aguas del Tíber, apuñalado y despojado de sus pertenencias. La noticia sacudió a Roma como un trueno. El Papa, devastado por la pérdida de su hijo favorito, ordenó investigaciones que pronto se vieron estancadas en un mar de silencio y miedo. Muchos sospecharon que la muerte de Juan había sido un asunto interno, un ajuste de cuentas entre los propios Borgia. Algunos incluso señalaron a Cesare, cuya ambición había crecido en la sombra de su hermano. Tras la muerte de Juan, Cesare encontró el camino despejado. Renunció a su condición de cardenal, un acto escandaloso y sin precedentes, y abrazó su verdadera vocación: la conquista militar. Alejandro VI movió cielo y tierra para conseguirle un título y un ejército. Gracias a alianzas con Francia, Cesare fue nombrado duque de Valentinois y recibió apoyo militar para su gran empresa, la creación de un estado propio en Italia central. Durante los años siguientes, Cesare Borgia se lanzó a una campaña implacable contra los pequeños señores de la Romaña. Con un ejército de mercenarios y el respaldo del papado, derrotó, sobornó o ejecutó a todos aquellos que se interpusieron en su camino. En apenas 2 años logró establecer un dominio sólido, organizado y temido, algo que ningún hijo de papa había logrado antes. Cesare era más que un guerrero, era un estratega brillante. Aplicaba una combinación de terror y clemencia calculada para someter a las ciudades conquistadas.
Muchos contemporáneos lo odiaban, pero también lo admiraban. Entre quienes observaron su ascenso con particular interés estaba un joven diplomático florentino llamado Niccolò Machiavelli, quien más tarde se inspiraría en Cesare para su obra más famosa sobre el arte de gobernar. Mientras tanto, Lucrezia Borgia también tejía su propia red de poder. Su primer matrimonio con Giovanni Sforza se disolvió en medio de humillaciones públicas orquestadas por su padre. Posteriormente, se casó con Alfonso de Aragón, príncipe de Salerno, en lo que parecía ser una alianza estratégica con el reino de Nápoles. Sin embargo, esa unión no duraría mucho. Cuando la política cambió y los Borgia buscaron una alianza más ventajosa, Alfonso se convirtió en un estorbo. Alfonso fue atacado en circunstancias oscuras, apuñalado por asesinos desconocidos. Aunque sobrevivió al primer atentado, sus heridas no sanaron. Poco después, mientras se recuperaba en los aposentos papales, murió de forma sospechosa. Nadie dudó de que Cesare estuviera detrás del crimen, con el beneplácito de su padre. La eliminación de Alfonso liberó a Lucrecia para un nuevo matrimonio, esta vez con Alfonso d'Este, heredero del poderoso ducado de Ferrara. Los Borgia parecían invencibles. Roma era suya. Los estados de la Romaña obedecían a Cesare. Las alianzas estratégicas de Lucrecia consolidaban su influencia. Alejandro VI reinaba como un monarca absoluto, y todo parecía indicar que su dinastía seguiría expandiéndose. Pero el destino ya tramaba su venganza. En el apogeo de su poder, los Borgia parecían intocables. Cesare dominaba militarmente el centro de Italia, Lucrecia aún había encontrado estabilidad como duquesa de Ferrara, y Alejandro VI gobernaba el papado como un señor feudal, más temido que venerado. Sin embargo, los cimientos de su imperio eran frágiles, construidos sobre la traición, el miedo y la corrupción. Bastaba un cambio en el viento político para que toda la obra se viniera abajo. Ese cambio llegó de forma inesperada en 1503, cuando Alejandro VI cayó gravemente enfermo tras un banquete. Durante días, Roma contenía la respiración, esperando el desenlace. Finalmente, el Papa murió en circunstancias que muchos consideraron sospechosas, avivando rumores de envenenamientos accidentales o conspiraciones internas. Sin Alejandro, el pilar central de los Borgia se desplomó de inmediato. Cesare, que también había enfermado al mismo tiempo, sobrevivió, pero salió debilitado física y políticamente. Su control sobre sus dominios dependía en gran medida del apoyo papal, y con su padre muerto, los enemigos surgieron como buitres. La elección de un nuevo papa no le fue favorable. Julio II, un adversario de los Borgia, subió al trono de San Pedro decidido a restaurar la autoridad de la Iglesia y destruir los enclaves creados por Cesare. Rápidamente las ciudades conquistadas comenzaron a rebelarse. Las alianzas se rompieron. Cesare, abandonado por sus antiguos aliados franceses y traicionado por aquellos que una vez temieron su espada, fue apresado y enviado como prisionero a España. Aunque logró escapar más tarde, su poder jamás volvería a ser el mismo. Lejos de Italia, sin ejército ni recursos, Cesare encontró la muerte en 1507 durante un oscuro asalto en Navarra, luchando como mercenario. Murió como había vivido, envuelto en violencia, ambición y soledad. Su cadáver, despojado y abandonado en el campo de batalla, fue una imagen brutal del derrumbe del sueño borgiano. Mientras tanto, Lucrecia Borgia, la hija más célebre de Alejandro, supo adaptarse con inteligencia y a los nuevos tiempos. Como duquesa de Ferrara, se apartó de las intrigas romanas y dedicó sus esfuerzos a la vida cortesana y cultural. Patrocinó las artes, fundó conventos y se ganó poco a poco el respeto de su pueblo. Su imagen, tan vilipendiada en Roma, encontró una segunda vida en Ferrara, donde fue recordada como una administradora prudente y una mujer piadosa. Murió joven, a los 39 años, tras dar a luz a su octavo hijo, dejando atrás una reputación ambigua, mezcla de escándalo y virtud. Con la muerte de sus principales figuras, el apellido Borgia cayó en desgracia. Su nombre, que una vez fue sinónimo de poder absoluto, se convirtió en símbolo de corrupción, lujuria y traición. Sin embargo, su legado perduró en la memoria colectiva, alimentado tanto por la realidad como por la leyenda. Roma, que había sido su escenario y su presa, siguió adelante como siempre, devorando a sus propios protagonistas. La historia de los Borgia, con su mezcla de grandeza y crimen, de esplendor y caída, se grabó para siempre en las piedras viejas de la ciudad eterna, como una advertencia, o quizás como un homenaje a la inquebrantable voluntad de unos pocos para moldear el mundo a su imagen, aunque fuera por un instante fugaz.